Que el Señor bendiga tu vida. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Ay, qué bueno es nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios 5, del 17 en adelante. 2 de Corintios 5, del 17 al 20. Vamos a leer. Pero antes de leerlo, me gustaría comentarle. Esta semana, pensando en lo que el Señor puso en el pensamiento del pastor Samuel para poder nosotros seguir compartiendo estos mensajes y demás, me acordaba de una publicidad que vi hace muchos años y que decía así, era un felpudo. Seguramente alguien va a saber de qué estoy hablando antes de poner la imagen, y seguramente Lota sabrá muy bien de lo que voy a hablar. El felpudo decía: bienvenido a la República Independiente de mi casa. Ponlo, mi amor. No, la otra, esa no, la otra, esa. Bienvenido a la República Independiente de mi casa. Esto es una tienda de muebles, que no voy a dar publicidad, pero bueno, se ve el logo detrás muy bien. Pero cuando era pequeña, no sé si alguien lo recuerda. ¿Alguien recuerda esta publicidad? ¿Sí? Sí, lo recuerdan. Era un felpudo que decía, bueno, y los venden. Yo miro a la representante porque los venden. Miro al otro representante, mira, muy bien. Los venden. Y decía eso: bienvenido a la República Independiente de mi casa. Y aunque a lo mejor puede sonar muy bonito, ¿no? Como, ay, que es mi casa y demás, o puede sonar también muy empoderador, ¿no? Mi casa, la República Independiente de mi casa. Porque, claro, como humanos trabajamos duro para nuestra casa, para poder tener un lugar donde poder estar, un lugar donde poder sentirnos cómodos, donde poder descalzarnos y estar a gusto. Pero cuando pienso en esa frase, que les digo que me viene muchísimo a mi mente, sobre todo cuando voy a esa tienda, últimamente el Señor como que me la ha estado recordando mucho, no porque haya ido a la tienda, sino porque como ha estado trabajando conmigo esa frase. Y cuando me pongo a pensar en eso y lo que tiene que ver con la palabra, digo, un creyente no debería vivir, o su casa no debería decir bienvenido a la República Independiente de mi casa. Porque ¿quién reina en nuestra casa? ¿Quién debería reinar en nuestra casa? Cristo. Y por eso yo le pedí a un amigo inteligente que pusiera, bienvenido a la monarquía dependiente del Rey Jesús. Porque si vivimos en Cristo, ¿en qué estamos viviendo? En una teocracia. A lo mejor teocracia me parecía como muy técnico, a lo mejor, ¿no? Pero por eso puse monarquía, porque lo entendemos más fácil. Pero una teocracia significa que es un lugar donde Dios reina. Es un lugar donde Dios está presente. Y por eso puse bienvenido a la... Bueno, pedí que me lo arreglara ese amigo inteligente. Bienvenido a la monarquía dependiente del Rey Jesús. Y encima va y pone abajo una coronita y pone Cristo reina aquí. Por si acaso no había quedado claro, Cristo reina aquí. Y hermanos, no hay otro soberano digno de sentarse en nuestro trono, en el trono de mi mente, de nuestra mente, de nuestro corazón, que no sea el Señor. No hay otro soberano. Y vamos a leer ahora sí el pasaje. Esto es para que ustedes pudieran prestarme atención. Vamos a leer el pasaje donde Pablo nos enseña acerca de aquellos que pertenecen a Cristo, lo que Él hizo y lo que Él les dio y cuál deben ser su respuesta. Vamos a ver, dice 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que, aquí se me saltó aquí. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Y me gustaría ir como versículo a versículo, pudiendo ver la importancia de esto en nuestros días, en nuestra vida, en nuestra actualidad. La semana pasada hablábamos de, a ver, alguien que me diga, que no sea Lota. Que no sea Lota ni que sea el pastor Samuel, por favor. De la luz. Muy bien. De que debemos ser la luz, ¿verdad? Y estábamos y seguiremos hablando sobre cosas que el Señor nos pone delante como un desafío, un poco lo que hablábamos en la escuela dominical, ¿no? Vamos a ver cómo afrontamos ciertos retos o ciertas dificultades que podemos ver en la vida del creyente. Y empieza diciendo que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué significa estar en Cristo? Bueno, yo lo busqué y en un diccionario bíblico y viendo así, y dice, es dejar de pertenecer al reino del yo para pertenecer al reino de Jesús y estar, por tanto, bajo el señorío de Cristo. Hay un versículo, que está en 1 de Juan 2:6, que dice, el que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo, como él vivía. También es confesar que cuando nosotros reinamos, cuando mi yo reina, cuando mi propia persona reina, somos déspotas, somos malos, lo hacemos en nuestras fuerzas y somos realmente incapaces de hacerlo correctamente. Somos incapaces de reinar de manera justa, de manera imparcial. Y si no, miren el mundo en el que vivimos o lo que ha pasado. ¿Cuántas guerras hemos tenido? ¿Cuántos genocidios han pasado? ¿Cuántas cosas en la historia podemos ver? Personas reinando desde el yo, reinando desde su propia humanidad. Pero eso no es el reinado de Cristo. Eso no tiene nada que ver con cómo Cristo reina. Cómo es el estar en Cristo, porque podemos y sabemos que en Cristo hay libertad y en Cristo hay sabiduría para poder dirigirnos, ¿verdad? Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, alguno ha reconocido que Cristo es el Rey. De modo que si alguno ha reconocido que Él es soberano sobre su vida y ha muerto y ha dicho que no a su ego, que dice después, nueva criatura es. Esta nueva criatura es una de las afirmaciones teológicas más relevantes, si no yo creo que más importante, del Nuevo Testamento, de nuestra fe. Porque ¿qué religión o qué gurú o qué mensaje te hace nuevo? ¿Alguien ha escuchado sobre alguna religión o alguna cosa que diga para hacerte nuevo? Yo solo escucho para buscar tu mejor versión, para ser más rico, más poderoso, pero ¿para hacerte nuevo? Dice en 1 de Pedro 2, del 9 al 10, ahora vosotros que sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí va a hacer un paro. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, el Señor dice que ahora sí, somos nuevos, somos nueva criatura. Y ser cristiano o empezar a conocer de Cristo no significa adoptar hábitos religiosos, porque hay muchas personas que a día de hoy me vienen y me dicen, yo era una persona que era religiosa, yo era una persona que solo cumplía, como antes el pastor Samuel hablaba, como cumplir, como dijiste, con el currículo, como, ¿sí? Como con un montón de cosas que son para que seamos salvos, pero realmente no es así. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Entonces, ser cristiano no es una moda, no es algo que esté, como alguien dijo en una alfombra roja hace poco, que está harta de ver a jóvenes cristianos porque es una moda. No es una moda, hermano. Ser cristiano es recibir una nueva identidad por medio de Jesús. Y entonces vemos también en el versículo 17 y después en el 18 que por su sacrificio es que somos justificados. Podemos, si quiere, leerlo después en Romanos 5:1, que somos justificados por la fe y ahí tenemos paz para con Dios. Nuestra deuda fue cancelada, fue librada en Colosenses 2, 13 al 14, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de decretos que había contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en una cruz. Y después, por su sacrificio también recibimos, como estábamos hablando ahora, una vida nueva. Romanos 6:4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también andemos en vida nueva. Vida nueva. Perdón. Y la nueva creación produce un cambio interno. No solamente mi manera de conducirme, mi manera de hablar, es un cambio interno que transforma nuestra manera de pensar, vivir y amar. Dice que aquí, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No solamente se refiere a los pecados que nos avergüenzan o nuestro propio pecado original, sino también aquellas cosas que amamos. A nosotros nos gustan lo que nosotros somos, nos gusta conducirnos de ciertas maneras, nos gusta ver ciertas películas, nos gusta leer ciertos libros, nos gusta escuchar cierta música, pero el Señor dice que eso ya pasó, que tenemos que conducirnos como Él le gusta, como Él quiere. Y hay veces que amamos más nuestro mal y no lo dejamos atrás. Dice el Padre Nuestro, siempre me confronta mucho esa parte que dice, y líbranos del mal. ¿Qué es el mal? Yo mismo. Líbrame de mí mismo, de mi propia manera de vivir, de mi concupiscencia, de mis pensamientos, de mi maldad. Porque amamos lo malo. Dice que el corazón del hombre siempre está buscando hacer las cosas que no son. Que el Señor nos ayude a dejar lo viejo. A dejar lo viejo, el viejo hombre, la vieja mente, para poder ser nuevos. Y también esas viejas cosas también son esa república independiente de mi casa. Que yo reino, que yo soy el que está en mi casa, el que hace las cosas, el que dice, yo soy el que puso este dinero, yo soy el que hace esto, yo soy el que limpió ese ventilador. Hermano, eso ya está.
¿Qué importa? ¿Qué importa quién hizo qué? Cristo no vino a decorar esa vida vieja, no vino a decir, ay, déjame pulir aquí un poquito, no. Vino a hacerla nueva, a hacerla, a formarla nueva. Dice, ay, Dios mío, perdón, que la tecnología no va conmigo. Aquí. Dice en Isaías 43, 19, he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? A día de hoy, esta palabra es cumplida. ¿Qué cosa nueva hizo el Señor? Cristo. ¿Qué novedad hizo el Señor en tu vida? Cristo. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cristo es nuevo. Dios no remienda, no dice, como mi suegra es muy buena costurera. Usted vaya ahí y ella le arregla lo que sea. Samuel lo sabe, ¿verdad? Y bueno, mi madre, se salieron los clientes. Y ella me ha remendado mucha ropa. Pero el Señor no remienda. El Señor hace nuevo. El Señor no va a coger y va a decir, ay Lota, espérate, vamos a coserte esto aquí. No, lo va a hacer nuevo. Y gloria a Dios que nos hace nuevo, porque si hay que remendar este viejo vaso, les digo, no va a servir. Nuevo quiere decir, lo busqué en la RAE, nuevo quiere decir distinto, diferente de lo que antes había aprendido. Nuevo significa distinto o diferente a lo que antes había aprendido. O sea, me impactó leerlo porque es como, espérate, distinto a lo que ya estaba aprendido. Y después seguí mirando los diferentes significados y decía, que esto me gustó también muchísimo, decía, recién incorporado a un grupo. La persona que es nueva está recién incorporada a un grupo. ¿A qué grupo? A la iglesia. Está siendo adjuntada a la vid. Está siendo llamada a ser parte de una congregación. Está llamada a ser parte de la esposa de Cristo. Y seguimos más adelante en el versículo 18 y 19, que dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La reconciliación, hermanos, comienza en Dios. No es porque tú vayas y le hablas a alguien y venga, eso ya está hecho, sino que Dios mismo es el que opera en el corazón de la vida. Nosotros éramos, tú, yo, todo el mundo, éramos enemigos por causa del pecado. Éramos enemigos de Dios, enemigos. Es decir, lo contrario, amigos. ¿No? Enemigos, contrario, a amigos. Nosotros éramos enemigos por causa del pecado, pero Dios decidió acercarse al hombre por medio de Cristo. ¿Y qué hizo Dios? Que lo pone aquí en el versículo 18 y 19. ¿Qué hizo Dios? Le preguntamos al texto, ¿qué hizo Dios entonces cuando vemos que nosotros éramos viejos, éramos malos, éramos enemigos? ¿Qué hizo Dios? Reconcilió al mundo consigo mismo, no tomó en cuenta mis pecados, nos concedió el ministerio de la reconciliación. Es decir, nos dio algo, ¿no? Nos ha dado algo, un regalo. Un fin que alcanzar. Y reconciliar significa restaurar una relación rota. A mí me gusta mucho ver las palabras, perdón si soy muy pesada en ver en la RAE, en los diccionarios, pero es que soy filóloga. Es un mal que tengo. Aide a lo mejor me puede comprender un poco, pero me gusta saber
qué significan las palabras y saber de dónde viene la palabra para yo poder ver lo que está diciendo el texto. Y reconciliar significa restaurar una relación rota. Y eso exactamente fue lo que hizo Cristo en la cruz. Arregló una relación rota. Él cargó nuestro pecado, nuestra maldad, para acercarnos nuevamente al Padre porque éramos enemigos de Dios. El mensaje de la reconciliación es: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es a lo mejor un poco, pero básicamente es lo que dice aquí, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Jesús y el Padre estaban de acuerdo. Esto me recuerda a Teología Sistemática 2. Lota sabe lo que estoy hablando. En una clase de teología, el pastor Dixon nos hablaba que él nos perdonó desde antes de morir. Desde que Él nació, Él ya no nos tenía en cuenta nada. Él ya nos estaba reconciliando. Cuando estaba con la mujer que tenía el flujo de sangre, ya Él estaba perdonando, le estaba amando. Cada vez que Él caminaba, cada vez que Él mismo ya nos estaba perdonando. Él mismo se había puesto de acuerdo, Jesús se había puesto de acuerdo con el Padre para perdonarnos. Ya estaba hecho, no había vuelta atrás. No es que Él pasa de mí esta copa, no es que se estaba arrepintiendo de lo que iba a hacer, sino que Él ya sabía lo que iba a pasar y ya nos había perdonado. Ya no hay más nada que hacer, ya para adelante. Para adelante porque nosotros ya lo hablamos. Yo voy a darme por ellos. Y sé que esta pregunta la han escuchado 1000 veces. ¿Quién daría a su hijo por una persona que no conoce? O una persona que, no sé, que mató a cinco personas. ¿Alguien lo daría? Pregunto. No, ¿verdad? Nadie daría a su hijo su tesoro. Vemos al bebé, perdón que lo ponga de ejemplo, pero de verdad, Mar, no, no, porque no es humano. Ese pensamiento de Dios no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Entonces, ¿eras enemigo de Dios? ¿Te pusiste en contra de tu Creador? Porque desde que Adán y Eva pecaron, se pusieron en contra, se viraron en contra del mismo Dios. Le dimos, nosotros también, la espalda al creer en nuestra propia suficiencia. Le dijimos que no era necesario para nosotros. Le dijimos, perdona, es que ahora mismo no es el momento. Yo puedo solo y ya veré. Pero cuando ya, incluso nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos estaba esperando. Él nos estaba esperando para reconciliarse con nosotros como el Padre, el Padre del Hijo pródigo estaba esperándolo. Él nos estaba esperando. Y ese es el Evangelio, hermano. Que Él nos estaba esperando para reconciliarse con nosotros. Y el ministerio de la reconciliación es vivir y anunciar esto. El ministerio que Él nos dio, porque dice que nos concedió, nos dio. El ministerio que Él nos dio es esto, que el ser humano ha pecado en contra de Dios, se rebeló, pero Él se derramó, se dio y se entregó por amor a esa persona rebelde. Y encima, hermano, ahora vamos a entrar en el versículo 20 más adelante, encima lo llama y lo nombra embajador. O sea, que una persona enemiga, que no tiene nada que ver contigo, que te ha rechazado, lo perdonas y ahora lo llamas embajador. Hermanos, qué gracia tan grande el poder ser llamados ahora embajadores de Cristo. La iglesia no fue, esto ya lo hablamos hace 2 semanas,
no fue llamada solamente a asistir a unas reuniones, a un espacio, a un evento como el que tenemos el día de hoy. No digo que sea malo, por algo estoy aquí, ¿no? Pero no solamente hemos sido llamados a asistir a reuniones, sino a presentar a Cristo en un mundo dividido y perdido. Representar a Cristo. A veces nos preguntamos, ¿y cuál será? Sobre todo los jóvenes o las personas que llegan nuevas a la fe, ¿y cuál será mi ministerio? Pastor, ¿cuántas veces le han preguntado esto? 20.055. ¿Lleva la cuenta? Así, mira. ¿Cuál será mi ministerio? ¿Cuál será el don que el Señor me va a dar? Mira, perdona, aquí tienes tu ministerio. Después, otra cosa es como tú vas a servir en la iglesia. Después tú puedes servir limpiando el templo, tú puedes servir, bueno, voy a hacer propaganda, venga. Lota tiene muchos ámbitos, áreas en las que puedes servir. Pero no solamente aquí, también tú sirves fuera de este lugar. Tu servicio no se limita a limpiar el templo. Tu servicio no se limita a, como Joel, el que está arreglando el audio. No se limita solamente a eso. Se limita a ir fuera y a ser este embajador. A hacer este llamado fuera. Dice, perdón, creo que aquí, ahí. No sirvo para la tecnología, disculpen, ¿eh? ¿Ven? Por eso yo no llevo el sonido, ¿ven? Y entonces nuestro ministerio, nuestro principal ministerio. Sé que se suele decir, tu primer ministerio es tu familia, o tu primer ministerio es pero nuestro principal ministerio es ser nosotros un vocero de Cristo. Y ya después, obviamente, mi familia, porque si yo soy vocero de Cristo, entonces yo querré cuidar a mi familia. Pero lo primero que yo tengo que saber es que mi vida, mi tiempo, mi esperanza no puede estar volátil o no puede estar en este edificio, no puede estar en el pastor, tiene que estar en Cristo, viviendo con coherencia nuestra vida y, por tanto, con un testimonio limpio y santo delante del Señor, porque esto también es una frase que se han escuchado muchas veces. La única Biblia que va a leer tu vecino, que va a leer tu compañero de trabajo, las mamás del colegio, la única vida que van a leer esas personas en su vida es tu vida. Lo que tú estás haciendo, lo que tú estás hablando. Y hay veces que se van a reír de ti, hay veces que les va a parecer extraño, pero nuestra confianza no está en esas personas, está en el Señor, ¿verdad? Amén. Y ya el versículo 20 dice, somos embajadores del reino de Cristo. Un embajador no habla por sí mismo, ¿no? Un embajador no puede simplemente decir lo que piensa. Tiene unas instrucciones, tiene una forma de conducirse. Representa al rey o al presidente que lo envió. Por eso el creyente no representa una opinión. Es que yo creo que esto se debería hacer así, perdón. No representa una cultura. Es que en mi país, en mi casa se hace así. No representa a su ego. Es que yo pienso, yo digo, yo determino. Representa la palabra de Dios. Representa algo más grande que él mismo. Dice, me encanta este versículo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestras palabras, nuestras decisiones deben anunciar
¿quién reina realmente en nosotros? Una pregunta seria. ¿Para qué te casaste? O si te quieres casar y no estás casado, ¿por qué te quieres casar? ¿Para qué te quieres casar? ¿Para ser feliz? No. Cuando Fernando y yo nos íbamos a casar, mis padres nos reunieron en la cocina de mi casa y nos dijeron, ustedes no se casen para ser felices. Si te vas a casar para ser feliz, no te cases, porque no vas a satisfacer la expectativa. No te cases, porque con el matrimonio vienen dificultades, con el matrimonio vienen pruebas. Nosotros nos casamos, o por lo menos intentamos, que si nos hemos casado es porque estamos revelando, estamos dando a entender la relación que tiene Cristo con su iglesia. Dice la palabra del Señor, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, dándose así por ella. Después añade, y mujeres están sujetas a vuestros maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. Y eso ya conlleva, hermano, un ejercicio. Un ejercicio. Decir, espérate, que yo no me meto en lo que él tiene que hacer, perdón. Eso no es mi trabajo. Mi trabajo es yo sujetarme a él como la iglesia se sujeta a Cristo. Y ya él pensará si él me ama como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo refleja nuestra vida? ¿Cómo refleja nuestra vida a Cristo? ¿Por qué tienes hijos? ¿Para qué tienes hijos? ¿Para ser feliz? No. ¿No? ¿Para que tu madre sea abuela, dijiste? Ay, mi madre. No, tampoco. Tenemos hijos para enseñarles e instruirlos en nuestro Dios, en la verdad, en que Él es grande, en que Él es bueno. Y si tenemos una casa, un techo, un lugar, ¿para quién es? ¿Para Cristo? ¿Para hacer evangelismo relacional? Una palabra muy bonita que estamos adoptando. Si tienes un móvil, ¿para qué es? Para poder hablar con las personas que están teniendo dificultades. ¿O es para estar en el tucu, 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 tucu? No digo que uno sea malo y el otro esté, sino simplemente reflexionando, ¿para qué? ¿Por qué hacemos cosas? Esta última semana he tenido el privilegio de poder hablar con una persona que lo está pasando muy mal. Muy mal. Y lo único que le puedo decir, estoy orando por ti. Esa persona no conoce a Cristo. Esa persona cree en cosas totalmente diferentes a Cristo. Pero le dije, estoy orando por ti, porque quiero que te recuperes. Gracias. Me respondió. Hermano, hay gente, hay personas que están pasándolo muy mal a nuestro alrededor. Hay personas que nos lo están pasando muy feo. Y no somos conscientes porque a Fernando le están llegando unos casos demoledores. Hace una semana también me habló de un niño que nació ciego, sordo, con el labio leporino y que no va a poder caminar. Él no puede hacer nada porque él no puede romper la profesionalidad de coger sus datos. No puede hacer eso. Orando para que el Señor pueda poner a alguien ahí al lado. Vemos, y esas personas están solas porque son extranjeros.
¿Cuántas cosas, hermanos, están pasando a nuestro alrededor? Y nosotros somos esos embajadores de Cristo. Qué privilegio, hermano, es poder haber sido dado ese evangelio de la reconciliación, ese ministerio de la reconciliación. El rey, poderoso, grande, lo hemos cantado antes, usa embajadores imperfectos para proclamar un evangelio perfecto. Somos imperfectos, pero proclamamos un evangelio perfecto. Y la muestra del agradecimiento a Dios es nuestro compartir. Si tú estás agradecido por lo que el Señor ha hecho en tu vida, tú vas a compartirlo. Porque brota, porque nace, porque quieres que la otra persona sea también ministrada y llevada por eso. Y todas estas personas que les he comentado, que les he hablado muy por encima de muchas cosas que sabemos que nos están pasando alrededor, también fueron creadas con la necesidad de Dios. Todos nosotros, todos los seres humanos, hemos sido creados con una necesidad inherente de Dios. Dice la palabra del Señor que Él ha puesto la eternidad en nuestros corazones. ¿Y en dónde podemos hallar la eternidad? En Él. Entonces, Él ha infiltrado, Él ha llenado el ser humano de su necesidad. Y dice Efesios 6, 18 al 20, lo puede leer en su casa, orando en todo tiempo, esto son palabras de Pablo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí añade, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Cómo estamos orando para poder hablarle a las personas a nuestro alrededor? Pablo está pidiendo sabiduría. Sabiduría al hablar su verdad. Por eso no nos cansamos de aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? Todos los días Él nos lleva a su palabra. Porque, hermano, el vivir en Cristo, el estar en Cristo, es algo que no puede ser, ¿cómo decirlo?, adquirido como yo veo a Lota, ¿no? Y Lota habla del Señor y ella dice y pregunta. Como yo veo a Lota, entonces yo creo en el Dios de Lota. Pero eso no es estar en Cristo, hermano. Eso es simplemente creer y mirar a Lota, y si Lota se cae, entonces mi Dios se cayó. Yo tengo que saber quién es Cristo, y entonces Él será mi Dios. No, porque como dice no sé quién en su vídeo, como dice no sé quién en su libro, hermanos, nosotros no podemos poner nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestras palabras en una persona. Pablo dice que me sea dada mi palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y tenemos, hermanos, muchos recursos. Abajo tienen muchos libros, les puedo asegurar, que se pueden llevar a su casa y leer para poder seguir aprendiendo de algún tema. Yo quiero aprender sobre el aborto, yo quiero aprender sobre por qué es ético o no es ético hacer esto. Y abajo tienen muchos libros sobre esos temas, sobre muchísimos temas. Y de hecho hay un libro que cada vez que lo leo en la estantería de mi esposo me hace así. Lo único que no podrás hacer en el cielo. ¿Qué es lo único que no vas a poder hacer en el cielo? Predicar, porque ahí todo el mundo cree.
¿no? Lo único que no podrás hacer en el cielo. Predicar porque ya están todos convertidos, ya todo el mundo se salvó, ya no hay más nada que hacer. ¿A qué estamos esperando para ser esos reconciliadores? El evento más importante de la vida de un ser humano no es su boda, no es su primera comunión, me lo invento. No es comprarse su primera casa. El evento más importante del ser humano es tener una reconciliación con su Creador. No hay más nada más importante, no hay nada más trascendental. Porque el Evangelio no es una oferta más, no es una simple conversación religiosa. Es la noticia más importante que alguien puede escuchar, que por medio de Cristo Dios sigue reconciliando a pecadores consigo mismo. Y ahora nosotros, los que antes éramos enemigos de Cristo, hemos sido llamados a ser embajadores del Rey Jesús. Como hablábamos hace también 2 semanas sobre un llamado, ¿verdad? Un llamado que el Señor hacía. Y dice en Apocalipsis 19:9, lo vuelvo a repetir, y el ángel me dijo, escribe lo siguiente, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hermano, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos sido trasplantados creo que dice la palabra, de un lugar a otro? Para que Cristo sea nuestro Rey, para que seamos una teocracia, que en nuestra vida reine Él. Y por tanto, entonces, mi andar, mi conducir me va a llevar a que por agradecimiento sea su embajador, su embajadora. Amén. Que el Señor nos guíe y nos ayude a poder cumplir esta expectativa, que solo es en medio de Él y por Él. Porque si lo hacemos con nuestra perspectiva, qué duro va a ser, qué difícil va a ser. Y solo quiero añadir, no tengamos prejuicios ni ningún tipo de pensamiento con la otra persona. Me explico. Hay una persona que me contó, no es ningún secreto, que cuando ella comenzó a andar en Cristo, le dijeron, tú no vas a ser, no, tú no eres del pueblo de Cristo, tú, lo siento, pero es que para ti, tú nunca vas a cambiar porque eres mala. Hermano, prediquemos a tiempo, fuera de tiempo, pero sobre todo a las personas que nos rodean. Esa persona está aquí, se llama Reina, y lleva más de 25 años en la fe. No tengamos ningún prejuicio, no tengamos ningún tipo de pega al hablarle a las personas, porque no sabemos lo que esa persona está viviendo, porque no sabemos si Cristo ya le está hablando en su corazón y esa persona necesita que Cristo le hable a su corazón por medio de voz audible. Oremos. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado un regalo, que es el ministerio de la reconciliación, por el cual somos embajadores tuyos, Señor. Somos llamados a tu luz, somos llamados a vivir como esas nuevas criaturas, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, ayúdanos. Ayúdanos a poder atesorarlo, Señor, a poder vivirlo, creerlo, a palparlo, Señor, a poder compartirte. Porque qué amor tan grande es el que tú tienes por la humanidad, Señor. Dices que tú no quieres que nadie se pierda. Oh Señor, danos a nuestra Jerusalén, a nuestra Samaria y a nuestra Judea, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a compartirte, a vivirte. Que no haya mezcla con nuestro ego.
Señor, ayúdanos a seguir muriendo. Ayúdanos a seguir disminuyendo nuestro viejo hombre, nuestra carnalidad, Señor. Líbrame de mí misma. Oh, Señor, ¿podrías coger estos vasos y seguirlos limpiando? ¿Podrías coger a estos seres imperfectos y seguirlos transformando? Para que tú seas conocido, para que tú seas glorificado. Oh Señor, reconociendo que somos nada, que somos simplemente escogidos por gracia, nos presentamos delante de ti para que tú hagas lo que tú quieras. Porque tú eres el Rey, porque ya no queremos ser gobernados por nuestros pensamientos, por nuestro ego. Queremos ser gobernados por el Rey que nos creó, por el Rey que nos adoptó, por el Rey que nos ha llamado embajadores de Cristo. Toma nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a ser como tú. En el nombre de Jesús, amén.